Atención a la última hora de la Casa Real Británica, porque se produce un giro de guión precisamente cuando las cosas parecía que se estaban tranquilizando, sobre todo entre el padre y los dos hijos, Carlos III, William y Harry. Ha sido precisamente este último el que ha dado la campanada hace apenas unas horas, en lo que supone un nuevo giro de guión en la batalla legal que protagoniza y que parece no tener fin. El hijo pequeño de Lady Di está decidido en ganarle la partida en los tribunales al Daily Mail. Ya se querelló en su momento por un asunto relativo a su privacidad. Y bueno, hasta ahí nada raro. El asunto es que ha arrastrado en esta superdemanda a William, a su hermano y también a Kate Middleton. El abogado del duque de Sussex, con sus últimos alegatos, ha denunciado que ellos también fueron víctimas de espionaje por parte de investigadores privados pagados por el citado medio. Todos los medios impresos de Reino Unido, todos los tabloides, se han hecho eco de la noticia, y los que no también. Insólito movimiento del príncipe Harry, es lo que señalan en este caso los titulares, que ha arrastrado o involucrado, con estos términos, al príncipe William y con él a Kate Middleton en su batalla legal contra la editorial del reconocido Daily Mail. Esto después de que el abogado del duque de Sussex haya asegurado que se pagó a investigadores privados para espiar a los príncipes de Gales. La decisión del letrado del príncipe Harry, con su aval, cabe recordar, de incluir a William y Kate Middleton en su estrategia, crea un nuevo cisma. Yo creo que ya existía, por las últimas noticias que hemos tenido, siempre hemos informado que estaba habiendo acercamiento, en este caso entre Carlos III y Harry, pero que lo de los hermanos todavía pillaba bastante lejano y no se vislumbraban visos de acercamiento. Pues nuevo desencuentro insalvable es otro de los titulares, y dicen que la medida podría profundizar la división y la herida entre los hermanos, y que se produce semanas después de que el duque se reuniera con el rey por primera vez en 19 meses tomando un té en Clarence House. Respecto al nuevo punto de desencuentro entre los hijos de Carlos III y la difunta Diana de Gales, el príncipe Harry ha demandado a Associated Newspapers, la editora del Daily Mail, por presuntas violaciones de la privacidad que se remontan a hace 3 décadas. Yo no sé cómo funciona el derecho en Reino Unido, pero creo que esto, por ejemplo, aquí en España estaría prescrito. Dicen que los responsables de esta empresa editora han negado cualquier irregularidad en la obtención de sus informaciones sobre el marido de Meghan Markle y señalan que las escabrosas acusaciones de Harry son absurdas. Hombre, absurdas no son. Quien haya leído el libro, hay una anécdota que cuenta, y es que le achacan una noticia a él todavía cuando era menor, por tema de uso de sustancias, cuando la noticia era real, sí, pero no en este caso en el príncipe Harry, sino en el hijo de Camila, que es mayor incluso que William. Pero en aquel momento, según dice Harry en el libro, quisieron hacer bomba de humo para tapar un poco ese escándalo. En cualquier caso, en los nuevos alegatos escritos que ha presentado el equipo de abogados del príncipe Harry ante el Tribunal Superior, se señala ahora que no solo el demandante fue víctima de espionaje por parte de investigadores privados pagados por la corporación. Se argumenta que la editora también pagó a estas mismas personas que obtuvieran información de William y Kate Middleton. En concreto señalan el año 2023, coincidiendo con el cumpleaños número... No, se han equivocado, 2003. Es que ahora dice el cumpleaños número 21, sí, del príncipe de Gales. El abogado de Harry ha incluido entre las pruebas otra factura en la que se hace referencia a datos de un teléfono móvil perteneciente a la princesa de Gales cuando todavía no lo era, es decir, a Kate Middleton. El giro de guión es mayúsculo porque, atención, abre las puertas a que los futuros reyes de Reino Unido sean llamados a declarar y se tengan que personar en los juzgados como testigos o como perjudicados.
Y aún hay más, la defensa de Harry, en este caso el denunciante, ha presentado información sobre 2 registros relacionados con el domicilio de la familia de Kate Middleton. Involucra no solo a los príncipes de Gales, sino también a la familia de Kate. Se suma una lista de 10 números de teléfono comprendida por familiares y amigos del príncipe William, entre los que se encuentra el del móvil de Kate Middleton, según explica The Telegraph. En esta cruzada legal del hijo pequeño del rey Carlos III por proteger su intimidad, no está solo. Le avala en este sentido el cantante, y esto es fuerte, Elton John y su marido David Furness, la baronesa Lawrence de Clarendon, Sadie Frost y la actriz Liz Hurley. En total, 7 personalidades famosas del Reino Unido que acusan al grupo mediático del Daily Mail de realizar o encargar actividades ilícitas como contratar investigadores privados, situar dispositivos de escucha en vehículos o acceder a conversaciones telefónicas para obtener información privada. Unos métodos desde luego reprochables y muy cuestionables, y atentan directamente contra la privacidad de los demandantes. Esto Harry no lo quiere dejar pasar. En el libro se ve que esto ha sido un infierno durante toda su vida, el asedio de determinada prensa perteneciente a los tabloides, que se lleva muy bien, por cierto, con Camila, que esto siempre lo hemos dicho. Y bueno, pues dicen que la empresa del diario lleva 3 décadas incurriendo en estos métodos y que esto pues debería ser ilegal. Es decir, ya no solo la demanda, sino el debate que se abre en Reino Unido en este sentido. De acuerdo con el Daily Express, en caso de ganar el duque de Sussex esta demanda, recibiría millones de libras en calidad de daños y perjuicios. Hasta 12 millones establece el diario, que es lo que se embolsó Harry tras llegar a un acuerdo con News Group, la editora de The Sun, tras demandarles por sus prácticas ilegales en la obtención de información sobre él. Pues disgusto, pero yo entiendo también que Harry en este sentido está luchando un poco por proteger o por dar una lección o por dar un golpe en la mesa a estas editoras de tabloides que han rellenado día tras día noticias sobre ellos, muchas veces falsas, pero con estas prácticas bastante cuestionables. En el libro de Harry, él relata episodios donde algunos paparazzi lo persiguen, lo acosan, y él se pregunta, ¿y yo por qué tengo que aguantar esto? O sea, ¿yo qué he hecho en mi vida para tener que vivir así, ¿no? Y la verdad es que, pues eso, no queda nada bien. Y se insinúa también en ese libro que la que está el asunto este de la Royal Rota, que hemos hablado otras veces, ¿no? Que son estos cronistas reales de diferentes medios a los que Buckingham les provee información para que la den en exclusiva. Pues que antes había unos asesores, en este caso con la reina Isabel II, pero que ahora la que lleva todo el cotarro es Camila. Muy fuerte lo que va a pasar, veremos en este caso. Desde luego William y Kate Middleton en este sentido también han sido víctimas. Lo que pasa es que, claro, Harry aquí los pone en un brete importante, porque de ser los herederos, los príncipes, los que van a heredar el trono, pues los vamos a ver en un juzgado. Entonces ya digo que está bastante fuerte la cosa en este sentido. No sé qué opináis, ¿lleva razón Harry? ¿No lleva? Yo creo que algo de razón lleva. Ahora, lo de meter al hermano y a Kate Middleton, no sé si aquí se ha pasado un poquito. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC. Abajo en la descripción tenéis también el canal de WhatsApp. Uniros para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.